que veas lo que escuchas, nuestros podcasts. Ateneo de Saberes, portadoras de registros sonoros. Hola, bienvenidas a este Andurrial. Acomódate para escuchar Tierras de Acá, un programa de Ateneo de Saberes. En esta ocasión nos desplazamos al municipio de San Juan del Monte, en la provincia de Burgos, y allí nos recibe Pedro Martín en su oficio de molinero, recordando su infancia en el molino de Villanueva de Bumiel y otras vivencias de su entorno rural. De modo que deseamos lo disfrutes. En nuestra página web encontrarás las fotos de este episodio y además escucharlo libre de publicidad a través del canal de Telegram de Ateneo de Saberes. ¿Quién eran sus amigos en el pueblo? ¿Se acuerda de algún amigo que tenía? El Pepe, el Lorenzo, que el otro día estuve con él en el hospital cuando estuve ingresado. El Juanito, toda esa cuadrilla que me acuerdo mucho, que el otro día lo comentamos, el Leopoldo. Sí, el Leopoldo. Y mi padre, el Agapito, también, ¿no? Me dijo. El Agapito hemos sido igual que hermanos. Sí. Y con los padres, la Lola y el Agapito... Que son mis padres, sí. Menudas juegos hemos pasado. ¡Buah! En aquellos tiempos me acuerdo mucho que íbamos a jugar al corral de las ovejas, aquellos en la calle esa enfrente de la vuestra al otro lado, sí, por donde vivía el Angelines y por ahí. Sí. Allí pasábamos cada juega, nos divertíamos allí como tontos, madre mía. Eso ahora ya no existe. Hoy en día ya... ¿A qué jugaban? A lo que salía. Allí nos metíamos entre las maderas, entre las comederas de las ovejas, lo que salía, hacíamos allí de todo. Bueno, hemos pasado cada juerga allí. Y me acuerdo mucho de los amigos. Vivíamos, según vamos a bajar a la calle atrás del río, sí, allí en la esquina de la derecha, para subir a la de arriba, que a la derecha estaba el bar entonces, la cantina bar. Sí, del Emiliano. La del Emiliano. Me acuerdo todavía, con los años que tengo. Sí, se tiene mucha memoria, se acuerda de todos los nombres. Se acuerda muy bien de todo. Me acuerdo de casi todo, la mayor parte. Y eso que la cabeza ya trastornada. Los nombres de la bodega. Y allí en esa bodega tenía vino su padre. Allí guardaba su padre el vino. Allí subíamos a merendar. En la bodega del Ricardo. Exacto. Y a veces en el tiempo alto, en la bodega aquella que no sé si estará aquella. Sí. ¿Está todavía? Sí. Allí a la sombra nos íbamos a merendar. Pero sus padres eran de aquí, de San Juan del Monte, su padre y su madre. Mi madre. ¿Y su padre? De Valcondes. O sea que los molineros igual que los gitanos, iban de un lado a otro. Exactamente. Cuando te obligaba, pues oye, si te se acababa esto, pues hacías un contrato. Si encontrabas también, porque entonces aquello estaba solicitado. Porque entonces la gente que eso, pues se vivía de eso, había muchos, en los pueblos estaba vacas, cochinos, claro, todo eso, y había que moler para cuidarlos. No es como ahora, un tractor, un coche... Y lo demás eso olvidado. ¿Y se acuerda usted del maestro que le daba clases en aquella época, usted cuando era pequeño? Se llamaba Don Fabriciano, que vivía al lado a la plaza, en la calle que baja para abajo, en la casa que hace esquina. ¿Era la casa de los maestros? Pues allí vivía él. Pues iba a las clases allí, a las escuelas y esas. Fabriciano. Ese era el maestro que tuve allí, que me parece que allí no tuve más. Luego vine aquí tuve, no sé si uno o dos. O tres. Luego cuando fuimos allá a la sierra, tuve me parece que otros dos, que no sé ni cómo he aprendido ni a sumar. Madre mía. Lo que pasa es que, oye, me sabía las 4 reglas, para mí lo suficiente. Se de escribir malo bien. ¿Y para maquilar cómo lo hacían? Se pesaba, con una báscula. También había medidas. Estaba el celemín, estaba la cuartilla y estaba la media fanega. Que yo tengo cuartilla o cuarta y media fanega también. Y claro, como dijo el refrán, lo que bien se aprende tarde se olvida. Yo siempre lo he considerado así de la manera. No sé si estaré equivocado. Y haz bien y sepas bien. Que el que bien hace, bien puede esperar. Como hagas mal una vez, ya has colgado la chaqueta y no vuelvas a pisar por allí. Pues yo he andado mucho, aunque sea de pueblo, he andado tratando con muchísima gente.
Desde que me salieron los dientes, luego, como te digo, tenía la tienda aquí, todos estas zonas de por aquí, iba a comprar, a vender frutas, jabones, compraba huevos a cuentas, con la bicicleta. Pero ya algunos días me andaba 100 y pico kilómetros con la bicicleta, pero cargado. Yo he cargado hasta 122 kilos en la bicicleta para venir desde Aranda aquí. ¿En qué año nació? En el 35, ¿Y dónde nació? en Fuente del Césped. También eran molineros allí sus padres. Sí, Entonces, fueron pero nos tuvimos que venir de allí de Fuente del Césped porque el molino estaba en La Vega. Entonces vino una riada de estas como las que están pasando ahora, y medio hundió el molino, se llevó los cochinos que había entonces, los animales, medio hundió eso, y la gente del pueblo pues fue a atendernos, a asistirnos, pero ¿quién entraba con la riada? Entonces cuando aquello pasó, no sé por qué salió el molino de Villanueva, y mi padre vino entonces en Villanueva. Al principio estábamos trabajando por cuenta del ayuntamiento, y después mi padre le arrendó, luego después fue en renta. ¿Cuántos hermanos eran? Éramos 3, pero mis 2 hermanas nacieron allí, en el molino. Sus 3 hermanos. Y fueron los padrinos, el tío Paco y la señora Dolores. Los Gafas. El tío Gafas. Yo luego después vinimos aquí, porque el amigo Crispín, el que era el secretario entonces... A Villanueva, ¿verdad? Sí. Vinimos, vamos, mis padres y nosotros, a un bautizo a unos primos de aquí. Entonces ya le teníamos nosotros el molino en renta. Yo no me acuerdo lo que pagarían entonces, ni mucho menos. Resulta, me parece que se llamaba Félix, el sobrino. Mientras que nosotros nos vinimos aquí al pueblo, nos restringió el contrato y le puso a su sobrino. Y a nosotros nos echaron a la puta calle. ¿Ah, sí? Sí. Y ya por aquello, pues nos tuvimos que venir de allí, de Villanueva. Porque como era su sobrino, como que les echó. Y por cierto que cuando fuimos allí al pueblo de aquí del bautizo y tal, el Leopoldo se encontró con ese, que era del ayuntamiento, era concejal o no sé qué historias, y le dijo, dice, sobrino, ¿de dónde está? Dice, pues venimos de un sobrino, ser padrino, así no sé. Dice, pues ¿sabes lo que te voy a decir? Dice, que te van a echar a la calle. Dice que el secretario ha hecho un contrato con su sobrino y dice, a vosotros os echan a la calle. Efectivamente, así fue. Con nosotros con las horasitas gachas para acá. ¿Y cuántos años más o menos estuvieron? ¿En Villanueva? Tenía usted 11 años, dijo, cuando se fue. No sé eso. Pues más o menos, sí, entonces sería. Era pequeño usted, era jovencito. Sí, iba entonces a la escuela. En el 45. Iba a las escuelas allí al lado del molino. Sí. Yo me acuerdo muchas veces que aquellos años eran fatales para la comida. Y yo, cuando salíamos al recreo, bajaba a casa y mi madre pues me daba un poco de pan o algo, que entonces allí no había ni pan. Y los chicos de la escuela, en cuanto que llegaba yo y me estaba comiendo mi buen Dios, me lo quitaban y me dejaban sin nada. Que por cierto, en Villanueva nosotros hemos hecho muchísimos favores. Hemos mantenido en aquellas épocas a un montón de gente, porque no tenían ni un duro ni nada. ¿Y molían por la noche, en aquella época, en la posguerra? Pues había que moler porque en el verano no había agua. Entonces había que hacer represadas y cuando estaba el depósito lleno, abrir las turbinas y a moler y allí pasábamos el depósito ese que a la parte arriba del canal, del molino. Lleno, ¿no? Eso era el nadadero de ahí se bañaban, ¿no? Allí se bañaban los críos. Yo no, porque nunca me he sabido nadar. El canal venía desde la mojonera de Baños con Villanueva. Allí es donde estaba la presa, que es la que bajaba el agua por el canal, a hacer el depósito. ¿Y de dónde venía la gente para moler? ¿Solo de Villanueva o de más sitios? De Aranda, de Sinovas, íbamos a por ello incluso, al acarreo que se decía, y entonces venían ahí, que por cierto, cuando estuvo lo del extraperlo, aquel que se decía. En el tiempo del extraperlo molían así de estrangis con la gente, las talegas, cuando... Pues si se podía o no. Si se podía o no, porque no había otra forma de poder mantener a la gente, porque entonces, yo me acuerdo algo de eso, que mi padre pues vendía harina para que harían pan para comer los hijos. Que me acuerdo, no se me olvida en la vida, el guarda que había el tiburón, ¿le habrás oído nombrar?
Ese nos quedó de ver no sé cuánto dinero, de harina que le daba para mantener los hijos. Era forestal, me parece. Que vivía enfrente de la calle de la Mariana, la otra que va al lado, allí vivía. No se me olvida. Y fue una vez mi padre, claro, bueno, ya nos veníamos aquí, nos debía bastante dinero, fue mi padre a decirle que a ver si nos podía pagar, porque tenía que mantenernos a nosotros y tal. Y cogió el cabrón la carabina y a poco más le mata a mi padre allí. Porque fue a pedir lo suyo. Y entonces había bastantes resineros en Villanueva. Y a todos los hombres, pues hasta que cogían y les pagaban lo de la resina, no tenían un duro, se veían mal para comer. Y mi padre, que yo me acuerdo mucho, yo en vez de ir a jugar con los niños como los demás por las tardes después de la escuela, tenía que ir a Cerner para preparar para venderles a esa gente. Teníamos un cuartito alquilado y yo por las tardes, en vez de ir a jugar con los ceazos aquellos de mano y las varillas que se decían, poníamos una artilla debajo para que cayera la harina y allí toda la tarde hasta que era de noche cerniendo. Eran apareados, digamos, eran dos así, y cogías de esterilla, llenabas los ceazos y pim pam con las varillas toda la tarde sin parar. Me daba cada paliza la hostia bendita. Y había que comer así, si no, no había otra solución. Y cuando venían, me cago en 10, aquellos de abastos que te cogían en el molino con algo, venían de Burgos y iban a parar al Hotel Ibarra, Aranda. Allí dormían y allí comían y tal. Los de abastos eran los que venían los que venían a controlar, claro, porque entonces el trigo estaba regulado, o sea, no podías tener, o sea, te daban una cantidad de trigo. Sí. Lo que pasa es que, claro, la gente, los labradores, como le pasaba a mi madre, como tenían trigo en casa, pues en vez de entregarlo, pues lo que hacían era molerlo de estrangis para hacer el pan para casa. Porque claro, con lo que te daban de los cupones y de la cartilla, pues era poco pan. Claro. Es la cartilla de racionamiento. La cartilla de racionamiento estaba racionado. Porque se confiscaba el trigo para pagar todas las deudas que quedaron de la guerra. Es que entonces, yo me acuerdo de esto, entonces pues pues iban a vigilar y todo eso. Exacto. Entonces había que llevar las maquilas que decíamos, había que llevarlas a Aranda, no sé si era todas las semanas o todos los meses. Yo me acuerdo que en la plaza del trigo de Aranda, allí se concentraban los molinos de los pueblos, los molineros, y llevaban lo que la maquila que se le decía. Y desde entonces... La maquila que era la medida. La maquila era la parte que se quedaba el molinero. Vale, por la proporcional que exacto. dabais por modelo. Si era, yo no sé, si yo desde entonces ni me acuerdo ya, pues si era a lo mejor un 5 o un 10%, que no sé lo que era entonces. Eso había que llevarlo e entregarlo al gobierno, por decirlo de alguna manera. ¿Y en esa época entonces con qué parte se quedaba el molinero? Porque si entregaba toda la maquila... Pues nada. ¿Cuál era lo que cobraba el molinero? Nada, ¿no? porque nosotros entonces estábamos a jornal con el ayuntamiento. ¿Me explico? Estaban a jornal con el ayuntamiento. ¿Qué es lo que os he dicho? Pero cuando lo tenían en renta ya había desaparecido. Había desaparecido eso. Ya, pues eso ya era por cuenta nuestra. Ya. Eso es diferente. Es igual, pero es diferente. Ya. Entonces digamos que el molinero se quedaba con la máquina. Sí, entonces por ejemplo ya lo que se trabajaba y se hacía con la misma cantidad, pero ya eso era para nosotros, porque nosotros teníamos que pagar la renta. No es como anteriormente que nos daba por decirlo de comer el ayuntamiento o el pueblo. Si eran 10 o 20 euros o pesetas entonces, lo que fuera al mes, y con eso nosotros nos valíamos, lo demás había que entregarlo. ¿Y dónde estaba el depósito o eso donde se entregaba en la Plaza del Trigo? Pues yo no sé si había por allí algún almacén o alguna bodega, yo qué sé. Porque ¿qué se entregaba en el Soportal allí y ya está? Allí en el Soportal o en la plaza aquella que hay allí en la Plaza del Trigo que decimos. ¿Y para quién se lo entregaba? Pues ¿Habría un almacén o algo? Pues es que eso ya no lo sé, eso no tengo ni idea, porque yo entonces no iba a llevarlo, claro. Yo por oídas. La Plaza del Trigo, que luego, como te digo, todos los molineros de la comarca a llevarlo allí, había que entregarlo. Luego ellos ya no sé lo que harían con ellos, no tengo ni idea. Y claro, como nosotros en realidad eso no nos incumbía para nada, porque nosotros llegábamos y les pagaban por semanas o por meses el sueldo que correspondiera, nosotros de ahí lo demás ya no queríamos saber nada. Eso era total independiente.
Los demás, pues eso, como siempre, trabajando como negros allí, y como hemos dicho antes, en el verano que había poca agua tenías que esperar a que se llenara el depósito para abrir las turbinas para moler. Entonces, cuando vinimos aquí, que la otra casa que tenemos allí enfrente, mejor dicho, la una era de mi abuela, la madre de mi madre, estaba ya deteriorada, entonces mi padre pues la cogió y la hundieron y la hicieron nueva entonces. Y luego después pusimos también un poco tiendas de los pueblos, de aquello que se decía los de ultramarinos. Sí. Y vendías 2 o medio lo que podrías, para poder ir comiendo. Luego si tenía por ahí 2 viñas o 2 tierrecillas o 2 huertos, y así nos fuimos pasando la vida, como pudimos, pero nunca, la verdad, nos ha faltado a comer un pedazo de pan, lo que otros las han pasado muy mal. Pero mi padre siempre ha sido también un trabajador que, por cierto, tuvo mala suerte, a los 56 años murió. El médico que teníamos entonces, no va a decir más que una cosa, era un zoquete en una palabra. Y nos llevábamos con él de maravilla, porque cuando íbamos luego a Badocondes al acarreo, que se decía, en Badocondes había una señora que les lavaba la ropa. Tenían una hija, me parece entonces, y el matrimonio. Y cuando íbamos por lo menos 3 días en semana a Badocondes, le llevábamos la ropa pues que se la lavarían allí y se la traíamos para acá. Pero cuando mi padre cayó malo, pues este señor no le entendió. ¿Qué pasa? Que le hizo 11 recetas al mismo tiempo y yo fui a buscar la saranda a la farmacia de esa a ver si lo digo, de la calle Silla, la primera que hay. Y entonces, cuando entonces teníamos la tienda y los encargos que me daban de farmacia, por ejemplo, iba allí. Otros encargos donde sería. Y me decía, cuando te den un domingo alguna receta tal, vienes, me llamas, bajo y te atiende, efectivamente. Ahora le llevabas la comida, como dijo el refrán. Y ese día llegué, por cierto, un día criminal, llovía, con la bicicleta hasta Aranda, ir y venir, y estrené justamente una gabardina blanca que una hermana de mi padre, que estaba en Barcelona, me la regaló. Y ese día la estrené, pero vine de agua, un aire encima, y si otros días tardaba, ¿qué te va a decir?, 50 minutos o 1 hora en llegar, ese día en 40 minutos, salían de paga. Llegué a casa, le avisamos, vino el médico, le miró, que vivíamos allí en la casa que era la de mi madre. Y me dice el de la farmacia, se pone, yo toma esto, empieza a mirar como, y pero bueno, dice esto, y no será para el mismo, ¿verdad? Digo, pues te voy a decir la verdad, es para mi padre. ¿Qué dices? Digo, es para mi padre. Si este hombre no se muere, me dijo, no se muere nadie en la vida. 6 días duró, 6 días duró. Que por cierto, el médico que tuvimos en Villanueva, que había merendado muchas noches con nosotros allí en el molino, don Benigno, que luego, aquí estuvo unos años, luego estuvo en Peñaranda, y luego fue a Ontoria. Cuando se murió mi padre, no sé si estaba en Ontoria. Y un día se enteró de que se había muerto mi padre, me agarró un día, porque teníamos unas amistades como de familia. Y me llama y me dice, ven aquí, ¿qué dice? ¿Por qué no me has avisado cuando...? Ya sabía todo, no sé quién se lo diría. Y ¿por qué no has avisado cuando tu padre se murió? ¿No tenías confianza conmigo? Digo, la he tenido y la tengo. Digo, pero le voy a decir una cosa. Son cosas, son o no son normales. Si yo, cuando mi padre murió, le aviso a usted y el otro se entera, pueden tener discusiones o problemas entre ustedes. Y por eso no la avisé. Es que es una razón. La plaza de este señor es el que le atendía a mi padre. Él no estaba aquí para nada. ¿Llevo razón ahí? Sí. Pues suele pasar, pero pasa puede que pasar, se pueden tener la amistad, no pueden enfadarse, pero pueden enfadarse. Y también no sabemos lo que va a pasar después. Exactamente. Porque... A nosotros nos hizo la Santísima. Porque nosotros después de estar aquí, fuimos a más allá de Salas, a Vizcaínos de la Sierra. ¿Lo habéis conocido? Vizcaínos, sí. Oyuelos, Jaramillo, Piedrahíta, Pinilla, los Barbadillos, los Jaramillos. Todos esos pueblos los teníamos de acarreo allí. Entonces mi padre hizo un contrato con el dueño del molino por 4 años. En aquellos sitios. ¿Quién era el dueño del molino en aquellos sitios? ¿Dónde estaba? ¿En Vizcaínos? ¿Quién? ¿El molino? El molino en Vizcaínos. Sí, allí abajo del pueblo y en el río, que había que pasar un puente para ir al molino, que también tenía una central de luz, que dábamos, no sé si a 10 o 11 pueblos la luz. Y el molero igual, porque este hombre le echaron porque era un bandido, un sinvergüenza, porque por lo visto dice que había tenido una fábrica de harinas en Miranda y fue a la ruina. Entonces se fue allá al pueblo, al molino, no sé cómo lo pondría y tal, y era un degenerado.
y se perdió toda la clientela, se quedó sin nadie. Entonces, claro, fue mi padre, empezamos a trabajar y tuvimos que coger un criado porque no podíamos con todo lo que había que hacer. Y a aquellos pueblos había que ir por las sendas de cabras por los montes, al acarreo, y traer las cargas en los burros. Pues con aquello, de la noche a la mañana, mi padre le adelantó, me parece que fueron 8.000 pesetas entonces, que era la renta del año. Que mi padre, por ser de más de bueno, le engañó, no sé cómo sería, no tenía dinero y quería mantenerse lo que fuera. Resulta que allí había 2 turbinas, una para la central de la luz y otra para el molino. Y en cuanto ya empezó a fallar y mi padre le dijo que no le daba hasta que no cumpliera tal, pues ¿sabes lo que hacía? Nos cogían, nos abría la compuerta de la central de la luz y nos dejaban sin agua y no podíamos trabajar. Y yo iba como allí en Villarreal a la escuela, y por las tardes salías de la escuela el obrero y mi padre a los pueblos, a la carrera, para allá y para acá, los dos sin parar. ¿Y con qué ganado tenían? Unos burros. Teníamos, mejor dicho, de aquí llevamos un caballo y un burro. ¿Eso qué molían? ¿Cuántas turbinas tenía el molino de Villanueva? Una. Ruedas, no, ruedas. Una, no tiene más que una. Sí, porque además había poca agua, o sea que... Una y 2 piedras. Que esas piedras había que picarlas a puro huevo, como dijo el refrán. Mi padre era maestro divino para eso. Para picar la piedra. Para picar. Tenía una experiencia. Dos piedras separadas. Independientes, exactamente. Ya. La de arriba es la que pasa, sí. la de abajo es la que es fija, y la de arriba es la que circula. Esa es la que movía. ¿Y movían los dos a la vez? No. ¿Cuál? ¿Las 2 piedras? Las 2 piedras, no. A la vez no. Primero una sí, y luego... no había suficiente fuerza para ello. Ya. Y la una, por ejemplo, estaba para el pienso, para los animales, y la otra estaba para el trigo, para no... Ya, para no mezclar. Porque molían, me ha dicho, hieros... Algarrobas, titos, a lo mejor entonces avena de aquella que se sembraba. Todo eso lo hacían en una piedra y luego... Y lo otro en la otra. Para no mezclarlo, el pan, el trigo en otra. Sí, para que no se mezclaría. Para que no se mezclara. Porque si mezclas, ¿cómo vas a hacer claro. para las personas? Claro. Eso tienes mezclado y la puedes preparar. Eso puede ser un zafarrancho. Y lo hacíamos de esa manera. Si hoy, por ejemplo, había para trigo o lo que fuera, lo quitabas. O si era de pienso, lo quitabas. Y luego la otra piedra. Eso depende de conforme el volumen que tendríamos para trabajar. Que allí en Vizcaínos pues nos pasaba lo mismo. Yo salí de la escuela y luego la harina para trigo era la que se cernía. Exacto. Que decía que por el otro día, ahí en una de las casas que tengo al otro lado, no sé a qué subió. Yo encontré un cedazo. Tengo un cedazo allí todavía. Que ahora con él se puede cerner. Porque eso simplemente no echamos que el polvito de la harina. Luego los salvados aparte. Que ahora eso ya ni se conoce ni se ve. Como cosas... Y herramientas de las que gastábamos entonces, porque nosotros teníamos herramientas de todas las clases. Porque para picar la piedra se haría con un martillito, con un cincel. Era como una, digamos, como una cuchilla así pequeña, que esa es la que hacía mi padre en los arroyos. Y luego se hacía otro arroyo a la parte de acá, que es la por donde salía la harina, que es la que lo llevaba al desagüe de las piedras. Y eso salía por aquí, poníamos los sacos aquí y caía ya la harina al saco. Había que subirlo con las panderas. ¿Qué son las panderas? No sé lo que son las panderas. Vamos a ver. ¿Sabes lo que es una criba de cribar arena? Sí. Pues el circo ese, en vez de ser el fondo de alambre, era de piel. Sí, con agujeritos. No, sin agujeritos. Para eso, ya. Para subir el grano era sin agujeros. Ya. Porque si no se caía el grano. Ya. Y son así de altas o más. Y en cambio las otras, las de estas son así de pequeñas. Y para echarlo a la tolva, por la escalera de mano, se echaba la tolva. Teníamos una escalerita con 3 o 4 peldaños que subías y las echabas a la tolva. Subías así. Y claro, yo era pequeño entonces me veía mal y a veces había que poner a lo mejor igual un suplemento para poder llegar. Llegabas a llevar, las volcabas ya por otra. ¿Y tenían la pieza esa que cambiaba de sonido cuando ya no quedaba nada en la tolva? ¿Cómo llamaba la...? No sé si hacía taca. Había como una campanilla o algo así. Como una campanilla. Sí, eso sí me acuerdo algo que sonaba también. Que sonaba distinto cuando se había acabado el trigo. Claro, porque es que al no tener grano... rodaba sobre las piedras y eran las que sonaban. Sí. Que por cierto, cuando se quedaba sin grano,
las piedras en 2 días iban a tomar por culo, las dejaba lisas. Y al día siguiente, para hacerlo de mi padre, bueno, yo picaba con el picarro que llamábamos, uno de pico fino, que es el que picaba, espechaba. Yo espechaba lo malo, y mi padre, que era el especialista, era el que hacía los arroyitos con una cuchillita así pequeñita, con un corte igual que un cuchillo, por ejemplo, y ese lo cogía pum, tumbado todo el día así, pero a pulso, que había que trabajar Buah, eso fue terrible. Que eso ahora no encuentras a nadie que da eso, no encuentras a nadie. Que decías tú antes de lo que decíamos, todavía tengo collares con esquilones así, que me han quitado uno y no sé quién ha sido, de metal, no de cobre, porque de cobre y de metal de los collares de los machos y eso que se gastaba entonces también tengo 3 o 4. Y otra vez vino, ¿qué vino? Vinieron de Huerta, se llevaron no sé cuántas cosas, y una caldera de estas de hacer las morcillas, estas de cobre, y también hay... En la provincia de Huelva había un molinero honrado que ganabas el sustento con un molino arrendado y era casado con una moza que era una rosa y era tan bella que el corregidor madre se prendó de ella, la regalaba, la prometía, hasta que un día le pidió los favores que pretendía. La molinera responde, vuestros favores admito, solo siento si nos pilla mi marido en el garlito, porque el maldito tiene una llave con la cual cierra, con la cual abre cuando es su gusto. Expuesto es que nos coja y nos dé un gran susto. Responde el corregidor, me estoy haciendo una idea de mandarle en el molino algo que allí le entretenga. Según lo digo, será de trigo, porción bastante, que lo muela esta noche, que es importante para una idea que tengo oculta bajo la multa de 12 duros. Así será, del modo estemos seguros. Allá por aquel molino ha pasado un pasajero que entendía de moler lo mismo que el molinero. Si tienes ansia por irte a casa, vete tranquilo, que esta noche sin falta se muele el trigo. Ha salido el molinero y a su casa ya se ha ido. Les ha encontrado a los dos como en harina metidos. Cambia su ropa por la del otro, también el potro, y veloz galopa. Desempedrando por la corregidora, llega a la casa, llama a la puerta, le abre un criado que estaba alerta. Como iba disfrazado no se da cuenta. Se ha metido el molinero en aquella cama linda, campando toda la noche, cama abajo, cama arriba, y ella engañada cuanto gozará, aunque extrañada, él como cosa nueva no se cansará.